Bueno, pues hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Samantha Vera y el día de hoy voy a estar grabando una videoponencia para el segundo Congreso Internacional de Formación en la Práctica de la Psicología. Yo soy de cuarto semestre de la licenciatura en Psicología de la Universidad Justo Sierra. Y bueno, el día de hoy yo voy a estar presentando una pequeña investigación que yo realicé a una población infantil, específicamente a los niños de primaria de segundo grado. Y bueno, pues continuemos con esto. Pues el día de hoy yo les voy a estar presentando acerca de los problemas de aprendizaje en los niños de primaria. La educación inicial es un derecho de las niñas y de los niños, es una oportunidad para los padres y las madres de familia para mejorar y enriquecer sus prácticas de crianza. La educación es un compromiso que tanto el docente como el estudiante y los padres de familia deben de cumplir. ¿Por qué? Pues porque en esta es la educación inicial donde se sientan las bases para la educación, para que en el futuro ellos puedan seguir teniendo las habilidades y las herramientas para poder seguir estudiando. La educación primaria constituye el segundo nivel de la educación básica. Se sientan las bases para el nivel de la educación secundaria de los estudiantes para que los estudiantes alcancen el perfil de egreso y desarrollen las competencias para la vida que les permiten construir su identidad como ciudadanos democráticos, críticos y creativos. La educación ahora sí que en primaria, como bien acabamos de leer, es la base, una de las bases para que los niños, los alumnos se creen y se hagan personas que puedan estar viviendo en una sociedad. Bueno, van a decir, no, pues es que, ¿para qué sirve eso? No, bueno, pues la educación primaria no solamente te enseña las cosas, no solo te enseñan la multiplicación, no solo te enseña la división, español, que los conjugados de los verbos, no, sino que también aquí los niños pueden empezar a utilizar sus herramientas de control emocional, por ejemplo, el control del estrés, el control de sus tiempos. Hay escuelas que son muy rigurosas con los niños en las primarias, que tienen ciertos horarios, que tienen ciertas materias, que tienen un reglamento muy estricto. Y está la educación, ahora sí que primaria, como por ejemplo en las escuelas públicas, no quiero generalizar, pero en muchas escuelas de estas no se les da la importancia que deberían de tener la educación a los niños. Por ejemplo, hay algunos maestros que realmente son muy agresivos con los niños, que no les interesan. Hay maestros que no están preparados para dar una educación básica para los niños y no están preparados para trabajar con niños. Porque los niños son niños inquietos, son niños que quieren conocer, con muchas energías. Y ellos quieren tener sentados a los alumnos 8 horas, a veces más, en una banca estudiando, en un pizarrón, todos los días, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, dejándole nada más 2 días, de los cuales les siguen dejando tarea, nada más les queda dormir, hacer tarea, ver tantita tele y ya, hasta eso, ¿no? El proceso para yo fui a esta primaria, y yo trabajé con niños de segundo grado. Primero se les hizo una evaluación general con pruebas neuropsicológicas perceptuales de Bender. He de aclarar primero que esto no se les aplicó a todos los niños. ¿Por qué? Porque se necesitaba un permiso para que ellos pudieran, ahora sí que permitirme a mí hacerles sus evaluaciones generales. Se les mandó un permiso donde solamente 6 niños de casi 20 dieron su permiso a los papás para que se pudieran hacer esta evaluación. Uno de los papás nos dijo explícitamente que no quería que se le realizaran pruebas, y creo que desde ese punto ya se empieza a mostrar qué es lo que a los papás realmente les interesa. Si solamente ver que su hijo saque 10 o aceptar sus errores de que tal vez su crianza en sus niños no es la adecuada, porque no hay crianzas buenas ni hay crianzas malas, sino que hay crianzas que no son adecuadas para niños, que no son adecuadas para ciertos tipos de personas. Bueno, a estos 6 niños se les aplica pues una prueba neuropsicológica y perceptual de Bender, en la que ellos ponen en práctica sus habilidades visomotoras, de visualizar la figura y copiarla. Y de acuerdo a los resultados del Bender que se les aplicaba solo a los alumnos que ameritaban la prueba de PTB3, que es el Frosting, que es una evaluación muchísimo más compleja para evaluar problemas ya sea de índole de indicadores neurológicos.
solamente se les aplicó a los niños que realmente mostraron en el Bender tener ciertos indicadores de daño neurológico, solamente si era necesario. Y después se les aplicó las pruebas grafoproyectivas, como el HTP, que es árbol, persona y casa, familia y persona. Que estos son básicamente, van más dirigidos a los indicadores emocionales. Y por último se les aplicó la escala infantil del estrés EI. Se les aplicó estas pruebas en diferentes días, se les aplicó cada ciertos días del mes, 2 veces al mes más o menos, y por ende yo no pude estar muy bien informada acerca de muchas cosas, no me dio tiempo para poder hacerles entrevistas. Básicamente se les evaluó a estos niños con las pruebas que teníamos, se hizo muy general, no se hizo detallado, y ahora van los resultados. Bueno, pues los niños que fueron evaluados presentaron tener más problemas con indicadores de índole emocional, pero solo uno de ellos demostró tener indicadores de daño neurológico. ¿Y qué significa esto? Pues se le aplicaron pruebas Bender y pruebas y su prueba Frosting, que nos indican, ya es como cuando los niños tenemos esa sospecha que un niño tiene daño neurológico. La prueba Bender se utiliza para medir el nivel de madurez cognitivo de los niños. Y la verdad, nuestros niños sí mostró muchísimos indicadores de daño neurológico, también con sus pruebas emocionales, las grafoproyectivas, que muchos psicólogos no toman muy en cuenta, pero de acuerdo a mi escuela y de acuerdo a la masa que a mí me tocó, nosotros las utilizamos. Puede que no sean muy certeras, pero nos dan más o menos una idea de qué es lo que pasa con el niño. Los niños evaluados podrían llegar a tener muchísimos problemas de acuerdo al aumento de su dificultad que requieran su avance en la educación. Aquí tenemos pues como un dilema. ¿Por qué? Porque si los niños apenas ahorita están teniendo estrés, ¿qué pasará con aquellos niños cuando sean más grandes? Si estos niños que ya son presionados para entregar proyectos, exámenes, trabajos con sus materias, que sacar 10, que si no se enojan, ¿qué pasará cuando ellos lleguen a la secundaria y su nivel de dificultad aumente muchísimo más? Pues estos niños pues van a dejar al fin y al cabo de no tendrán un adecuado manejo del estrés que requiere la escuela, porque la escuela primaria lo que debería de estar manejando, se supone que son las herramientas para manejar el estrés y la ansiedad, herramientas para que ellos conozcan sus emociones, herramientas para que los niños puedan saber cómo manejar sus emociones y todos sus problemas. Pero realmente lo que la mayoría de personas se enfoca más es en los 10, no se enfocan en la salud mental, que actualmente en México, pues como muchas personas sabemos, más nosotros como psicólogos, es que la salud mental en México no importa mucho. Se demuestra inclusive en nuestros trabajos. Es más, las escuelas primarias ni siquiera tienen un servicio psicológico. No es por desprestigiar, sino que más bien las escuelas privadas tienen muchísimos más servicios que las escuelas públicas. En esta solamente pues es, con tal de que el niño salga, que tenga 10 y ya, pues vas, ¿no? Pero no, realmente no se interesan muchísimo por esto. Hay maestros que sí se interesan por la educación de los niños, que sí se interesan en conocer qué es lo que les pasa, qué es lo que no les pasa, pero son muy pocos, la verdad. Muchos de ellos simplemente van a sentarse en una silla, ver su teléfono y poner tema y dejar que los niños trabajen como ellos quieran. Y eso les demuestra a los niños que realmente no hay un interés. Para los niños se les demuestra muy estresante la escuela, y más cuando van avanzando de grado, de secundaria, primaria, de primaria a secundaria, de secundaria preparatoria y ya pues, llegando a la universidad. Muchos ni siquiera llegan a la universidad o a la preparatoria. ¿Por qué? Porque pues estos niños tienen esas amargas experiencias de que la educación es mala, es estresante, no me sirve para nada, y lo dejan y prefieren irse a trabajos que les den más monto, como vendedores, no sé, comerciantes, como en restaurantes. Es realmente algo bastante triste. Yo lamentablemente no pude haber indagado muchísimo más en estos niños. Me hubiera gustado, claro que sí, pero lamentablemente yo no fui lo suficientemente, no fuimos
nosotros las suficientes veces como para poder entrevistarlos, cómo están, cómo se sienten, qué es lo que les angustia, qué es lo que no les angustia. Porque estamos en prácticas y pues no es como que podamos meternos muchísimo más en las vidas de los niños si no somos profesionales y no tenemos nuestra cédula. La verdad yo hice este trabajo para crear un poquito de conciencia en las personas, a los papás principalmente, de que sus niños sí se importan, de que la salud mental importa muchísimo en cómo nosotros aprendemos. Que si tenemos una mala experiencia, asociamos esa mala experiencia con la escuela o con la tarea. Realmente es muy duro ver cómo un niño llega a una escuela con una cicatriz así de grande en la frente, que son maltratados, que son niños de parejas divorciadas, que sus madres y padres los abandonan, que ambos los abandonan, que están con otras familias. Es muy triste, la verdad. Eso es todo de mi parte. Yo presenté esta videoponencia para el segundo congreso. Mi nombre es Samantha Aguilar Vera y con esto quisiera que las personas pudieran tener más en cuenta que la salud mental sí importa, que es muy necesario trabajar también con los niños pequeños porque son un grupo muy vulnerable, que no puedes ir y que no te importan los niños porque pues no, los niños no tienen esa malicia que tiene un adulto, que apenas están viviendo su vida. Sí, este videoponencia la hice con ese pensamiento, ¿no? De que las personas tuvieran muchísimo más conciencia de los niños y no de que solamente son pequeñas cositas que sacan 10, sino que son seres humanos que piensan, que sienten como todos nosotros y que sus sentimientos no deben de ser desvalorizados. Pues bueno, muchísimas gracias.